Listra. Joyería Hermón presenta. Et regalo que nous s'entregant por protocolo. Et aroma que nous s'offre sans por costumbre. Et momento en los que l'alma reconoce algo eterno, y se inclina. Los sabios de Orient nous legaron con qualquier cosa. Nous tragerons comida, juguete ou tejido costoso. Tragerons symbolo. Fragancia. Tesoro. Tres regalo que hablarian, no solo del niño que veillant, sino del rey, el sacerdote y el redentor que ese niño sería. Hoy, más de 2000 anneaux d'espuée, si offranda sigan hablando. Oro. Aicianso. Mira. Très esencia. Très mensage. Très aroma que nous ensenan como debemos acercarnos a Jesús. Aromas de gracia en el viento, un regalo que llena el momento. Cada nota resuena en el alma y el corazón se calma. Matteo 2:11. Y al entrar en la casa, viron al niño con su madre María, y postrandos, ello adoraron. Y abriendo su tesoro, le ofrecieron présente. Oro, incienso y mira. La esna est intima, silenciosa y sagrada. No es multitude, ni aplauso, ni trompeta anunciando la legada de los sabios. Solo una pequeña casa en blanc, un niño con su madre, y uno viajero postrandos en tierra. Lo que occurre en Matteo 2:11 no es un intercambio de regalo, et una rendición. Et adoración en su estado más puro. Expresada no con palabra, sino con aroma. Con presencia. Con entrega. Ello abren su cofre, y con ello, abren también el corazón. Y ello que ofrecen no es casualidad. Son tres regalo con significado eterno. Oro, incienso y mira. Tres elemento que, al ser colocado a los pies del niño Jesús, no ensenan como adorar con profundidad. No ensenan que la verdadera adoración siempre tiene un costo. Y siempre déjà aroma. El oro habla de realza. No se ofrece a un desconocido ni a un profeta solamente. El oro es un reconocimiento. Tu es rey, aunque nadie lo vea. Tu gobiernas, aunque on n'use panal. Tu mereces lo mejor, aunque esté en una casa humilde. Dar oro en ese contexto era un acto profético. Era declarar que el niño delante de Elo no era solo un niño. Era el hijo del Dio Altísimo. Adorar con oro es ofrecer la Dio elo más valioso que posee. No elo que sobra, no elo que puede reemplazar. Lo mejor. Lo más puro. Lo más costoso. Y no necesariamente en dinero, sino en prioridad, en decisión, en obediencia. El incienso, por su parte, era usado exclusivamente en el templo. Su aroma no era solo agradable, era espiritual. Su bien, le naba el lugar santo, y representaba la oración de los justos. Dar incienso a Jesús era afirmar algo profundo. Tu eres el puente. Sacerdote. Digno de adoración, como aquel que intercede por nosotros delante del Padre. Hoy, ese incienso no se quema en altar de piedra, sino en altar del alma. Et la adoración que no dépend de una canción o un lugar, sino de una comunión viva. De un corazón que respira devoción y exhala gratitud. De alguien que reconoce que Jesús es más que un nombre, et presencia constante. La mira. Quizá el regalo más extraño, pero el más revelador. La mira era un perfume amargo, utilizado para embalsamar cuerpo y preparar a los muertos para la sepultura. ¿Por qué ofrece eso a un niño recién nacido? Porque incluso sin saberlo, los sabios estaban reconociendo el propósito eterno de aquel que yacía en el pesebre. Él no solo vino a vivir entre nosotros, vino a morir por nosotros. La mira, entonces, es símbolo de sacrificio, de entrega, de redención. Adorar con mira es rendir la Dios no solo elo hermoso, sino también elo difícil. Et decirle, aquí está mi quebranto. Aquí está mi dolor. Aquí está elo que duele, pero elo entregó porque sé que tu puedes transformarlo en gloria. Estos tres aroma, oro, incienso y mira, siguen siendo relevantes hoy. Porque Jesús sigue recibiendo adoración, no solo con canción, sino con vida. Sigue siendo rey, sacerdote y salvador.
Ici qu'esperando corazon que vangant, como aquelo sabio, nous a peut dire, sino apostrar si a ofrecer. Cada uno de estos regalos no solo tiene significado individual, sino que, en conjunto, forman un poderoso testimonio de la identidad y la misión de Cristo. Al considerar la realza, la divinidad y el sacrificio de Jesús, somos desafiados a examinar nuestra propia vida y a reflexionar sobre cómo podemos adorar de manera genuina. La adoración es la respuesta natural a la revelación de Dios en nuestra vida. Al igual que los sabios, que viajaron gran distancia para presentar su regalo, estamos llamados a acercarnos a Cristo con un corazón dispuesto y agradecido. La adoración no se limita a momentos específicos de culto, sino que se extiende a cada aspecto de nuestra vida diaria. Cada acción, cada palabra y cada decisión pueden convertirse en un acto de adoración cuando están motivado por el amor y la reverencia hacia Dios. Así como el oro representa la realza de Cristo, nuestra vida deben reflejar esa realza al vivir con integridad y honor, reconociendo su autoridad sobre nosotros. La oración, simbolizada por el incienso, es un pilar fundamental en nuestra relación con Dios. Nos permite comunicarnos con Él, expresar nuestra preocupación, agradecer por su bendición y buscar su guía. Al igual que el incienso que se eleva, nuestra oración deben ascender hacia el cielo, creando un aroma agradable a Dios. La oración no solo es un medio de comunicación, sino también un acto de adoración que nos conecta con la divinidad de Cristo. Al reconocer a Jesús como nuestro sumo sacerdote, debemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que Él intercede por nosotros y escucha nuestra súplica. Esto nos invita a cultivar una vida de oración constante, donde cada momento se convierta en una oportunidad para dialogar con nuestro Creador. La mira, por su parte, nos recuerda el sacrificio de Cristo y la naturaleza del amor verdadero. El sacrificio implica entrega, renuncia y a menudo dolor. Al contemplar la mira, somos llamados a reflexionar sobre nuestra disposición a seguir a Jesús en el camino del sacrificio. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento por sí mismo, sino que debemos estar dispuestos a renunciar a nuestro propio deseo y comodidad por amor a los demás y en obediencia a Dios. La vida cristiana está marcada por la entrega, y al imitar a Cristo, quien dio su vida por nosotros, estamos llamados a vivir de una manera que refleje ese amor sacrificial en nuestra relación y en nuestra acción. Este episodio nos invita a considerar la transformación personal y colectiva que resulta de reconocer y responder a la identidad de Cristo. Cuando comprendemos quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros, nuestra vida son transformada. Esta transformación no solo afecta nuestra relación individual con Dios, sino que también impacta a nuestra comunidad y al mundo que nos rodea. Como seguidor de Cristo, estamos llamados a ser agentes de cambio, levando la luz y el amor de Dios a un mundo que a menudo se encuentra en la oscuridad. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la expansión del reino de Dios, y nuestra vida deben ser un testimonio vivo de la esperanza y la redención que encontramos en Cristo. La verdadera adoración siempre tiene aroma. No se trata solo d'un acto externo, sino d'un perfume interno que brota del alma cuando se reconoce a Jesús por lo que realmente. Y cuando ese aroma se libera, algo en el cielo se abre. Porque Dios no se impresiona con apariencia, pero siempre responde a una adoración sincera. Cuando los sabios abrieron su cofre, no solo depositaron objetos valiosos, dejaron una huella espiritual. Su acto no fut únicamente generoso, fut profético. En cada regalo había un mensage. En cada aroma, una declaración de fe. Hoy, siglo después, su ofrenda sigan interrogando nuestra alma. ¿Qué estoy trayendo yo a los pies de Jesús? ¿Mi oro, o mi excusa? ¿Mi incienso, o solo mi rutina? ¿Mi mira, o mi resistencia a ser quebrantado? Lo más impactante de esta historia no es la riqueza de los regalos, sino el corazón con que fueron entregados. Ellos viajaron larga distancia, guiados por una estrella, para postrarse ante un niño que on no había hecho milagro, que no tenía trono,
ni ejército, ni palacio. Lo adoraron por quien era, no por el que hacía. Y eso es verdadera adoración. Reconoce su valor de los resultados. Hoy también es una casa. También es una presencia. También está el niño, que ahora es rey, sacerdote y salvador eterno. Y nosotros, tenemos la oportunidad de abrir nuestro cofre. Quizá no traiga oro literal, pero puede traer el mejor de ti. Tu tiempo más valioso. Tu corazón libre de ídolo. Tu talento sin reserva. Quizá no tenga incienso en las manos, pero tu oración, tu obediencia, tu alabanza en medio de la lucha, son aroma que sube. Y aunque la mira parezca amarga, entregar tu quebranto, tu herida, tu historia rota, también puede convertirse en fragancia si elo a son el altar correcto. Oui, déjà que la adoración tenga aroma. Que no si un gesto vacío, sino un acto sagrado. Abre tu tesoro. Inclinate como los sabio. Y permite que tu vida deje en el perfume de alguien que ha estado, ante el rey. Los sabios no solo trajeron regalo, trajeron discernimiento, humildad y reverencia. Ellos sabían a quien tenían delante, y no escatimaron. Oro para el rey, incienso para el sacerdote, mira para el redentor. ¿Y tú? ¿Qué levará hoy ante su presencia? Gracias por acompañarnos en este cuarto episodio. Si este episodio tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite recordar que cada vida tiene algo que ofrecer, y que todo lo que se entrega con amor, se convierte en fragancia eterna. Suscríbete, activa la campanita si está en YouTube, y signo en tu plataforma favorita. Nos escuchamos en el próximo episodio de Aroma de Gracia. Aromas de gracia en el viento, un regalo que llena el momento. Cada nota resuena en el alma y el corazón se calma. Una producción de Listral. ABS Audio en calidad sonora. Joyería Hermón presentó.